Bueno, estamos en la segunda clase del curso En busca del sentido. En el primer encuentro estuvimos profundizando un poco en el proyecto de la modernidad, cuál fue la respuesta que se dio a la pregunta por el sentido en ese proceso, ¿no? Básicamente asociado a los ideales de la cultura humanista, a las filosofías de la historia, ¿no? Y cómo ahí se buscaba entroncar un sentido desde un punto de vista inmanente, ¿no? Como una reacción a los modelos más basados en la espiritualidad, en la trascendencia, propios de las sociedades anteriores a la modernidad, ¿no? Las sociedades centradas en la creencia en Dios o en la creencia en lo sagrado, ¿no? Hoy vamos a indagar un poco en la crisis de ese proyecto. Este encuentro lo he titulado Las máquinas de la infelicidad, un poco marketineramente. Y la idea es hacer un recorrido por distintas expresiones de una crisis. Podríamos también llamarle las promesas de la modernidad entran en crisis. Y cómo eso va a tener su expresión en un poco el estado actual de situación, ¿no? En relación con la pregunta por el sentido. Para finalmente, en el último encuentro de la semana que viene, poder, bueno, ponernos en la búsqueda del sentido perdido, ¿no? O sea, en ese panorama, con esa historia detrás, ver qué elementos aparecen en la discusión, qué horizontes de esperanza, desde dónde reponer la cuestión del sentido perdido, ¿no? Así que bueno, hoy va a ser una clase eminentemente eh, trágica, por así decirle. Creo que vamos a meternos un poco en el barro y ensuciarnos bastante. Que es un poco lo que le sucedió a la historia humana, en definitiva. Bueno, para comenzar, digamos que el hecho decisivo del cual vamos a partir es lo que en la historiografía se denomina como la doble revolución. ¿Qué es la doble revolución? La revolución industrial y la revolución burguesa. Es decir, la revolución en el orden económico, productivo, la revolución industrial, y la revolución en el orden político, cultural, la revolución burguesa. Como efecto de la doble revolución, lo que tenemos es el triunfo de un nuevo orden, de un nuevo modelo de sociedad, que es el modelo de sociedad en el que todavía habitamos, que son las sociedades burguesas. Rápidamente repongamos de qué se trataron cada una de estas revoluciones. Desde el punto de vista perdón, económico-productivo, la revolución industrial fue un salto sin precedentes en la historia humana. De hecho, hay distintas interpretaciones sobre este acontecimiento. Al menos yo abogo por una que entiende que la revolución industrial no terminó, que la revolución industrial es un proceso que está permanentemente revolucionándose. Es, citándolo al camarada Trotsky, es la revolución permanente, ¿no? La revolución industrial es un proceso de revolución permanente. De hecho, uno puede recorrer la historia de la revolución industrial, identificar distintas fases o paradigmas tecnoeconómicos que dan cuenta de una serie de características en cada uno de estos momentos, ¿no? Se puede hablar de la fase del carbón o la fase del vapor, la fase de la electricidad, también conocida como la segunda revolución industrial, la fase del petróleo, que asociamos a la sociedad industrial por antonomasia, ¿no? El modelo fordista, la fase del silicio o de la electrónica, y hay quien señala que quizás estemos entrando en este momento en una nueva fase. Como sea, lo fundamental de la revolución industrial es que produce un salto productivo descomunal, descomunal, que le va a permitir a Inglaterra fundamentalmente, pero a Europa en su conjunto, durante el siglo XIX, imponer su modelo económico, su modelo social y su modelo político, urbi et orbe, por todo el mundo. Hasta el siglo XVIII teníamos un colonialismo europeo fundamentalmente asentado en América, bien, con algunos pequeños enclaves coloniales en África, en las costas, y algunos enclaves coloniales en Oceanía y en Asia. Pero todavía hasta el siglo XVIII tenemos un mundo
llamémosle así, multipolar, un poco anacrónicamente, pero para que nos entendamos. En el siglo XIX se constituye por primera vez un único gran sistema mundo capitalista eurocentrado, ¿no? Con centro en Europa, fundamentalmente en Gran Bretaña. Es tal el ímpetu industrialista que si ustedes miran a su alrededor, no van a encontrar prácticamente nada que no sea producto de la industria. Y les invito a que hagan el ejercicio. Miren a su alrededor, miren la pintura de las paredes, los materiales de construcción, la ropa que llevan puesta, el dispositivo electrónico por el cual nos estamos comunicando, los anteojos que algunos portamos, ¿no? La silla en la cual estamos sentados, los libros que tenemos algunos a nuestras espaldas, prácticamente la totalidad de lo que nos rodea es producto de la industria. Es decir, que vivimos en un mundo que hace tan solo 200 años no existía. Prácticamente nada de lo que hoy tenemos, de lo que hoy tocamos, de lo que hoy usamos para reproducir nuestra vida, no existía hace tan solo 200, 250. Y la revolución industrial es un despegue descomunal de la fuerza productiva y le ha permitido a la humanidad dominar la distancia, achicar los tiempos, dominar la naturaleza en muchos sentidos con las consecuencias que eso ha tenido, por el criterio de dominación que adoptó, que es básicamente el criterio del capital. Y está en el ímpetu y la fuerza de la revolución industrial que va a romper todas las barreras que existían para la expansión de la sociedad burguesa. ¿Cuáles son esas barreras? Bueno, otros modelos económicos, otros modelos políticos, otros modelos culturales. Esa es, por ejemplo, la lucha que se da en nuestro país en el siglo XIX, ¿no es cierto? Solo que acá no se desarrolló la industria. Un proyecto era dependiente de la industria británica y el otro, que era el proyecto del federalismo, era el intento defensivo de resguardar una producción local, artesanal, con cierto grado de manufactura, pero sin capacidad industrial. Ese tipo de conflictos se evidencian en todo el mundo a lo largo de todo el siglo XIX, siendo derrotado prácticamente todo obstáculo que se opusiera a las potencias industriales. Y esto también va a tener un efecto muy, muy claro, muy poderoso sobre la vida social. Las sociedades van a verse tremendamente modificadas. Comienza un proceso acelerado de urbanización. Capitalismo, industrialización y urbanización van de la mano. En un proceso que va a llevar décadas, por supuesto. Recién hace no mucho, más de la mitad de la humanidad pasó a vivir en ciudades. De todos modos, a partir de la revolución industrial, lo que tenemos es que la ciudad empieza a dominar al campo, ¿no? El actor urbano pasa a ser el más poderoso. Mientras que las tierras se mercantilizan, se privatizan, también lo vimos en la historia argentina, este proceso, y toda esa masa campesina va a migrar hacia la ciudad. Cada uno de ustedes puede hacer el ejercicio de recuperar sus historias familiares y siempre van a encontrar un abuelo, un bisabuelo, alguien que hizo el pasaje del campo a la ciudad. Y esto va a tener consecuencias muy, muy, muy serias, ¿no? Se va a conformar lo que se denomina el proletariado, ¿no? La clase obrera, originalmente asalariada. Hoy vemos que eso empieza a resquebrajarse también, perdiendo uno de los horizontes que el capitalismo prometía, ¿no? Que era el horizonte del trabajo y del crecimiento mediante el esfuerzo. Bueno, eso será asunto para charlar más adelante. Pero básicamente se conforma un proletariado urbano, es decir, una clase social desposeída que necesita vender su fuerza de trabajo para reproducir su vida. Esto es un hecho fundamental. Hay un autor muy importante llamado Paul Engie, tiene un libro
se titula La Gran Transformación, él plantea que este es el hecho fundamental, ¿no? La mercantilización del trabajo humano. El trabajo humano pasa a ser mercancía que se compra y se vende en el mercado. Lo que teníamos antes era producción campesino, producción artesanal, en la cual el obrero, el trabajador, era dueño del proceso productivo. El obrero, el trabajador, era dueño de sus medios de producción. El campesino trabajaba en las tierras de la comunidad y en alguna tierra que podía estar asignada a su familia, pero era parte de un ejido comunitario, ¿no? Normalmente no existía siquiera la propiedad privada sobre la tierra. Y sobre todo era una población que estaba en condiciones de reproducir su vida, ya que estaba en contacto directo con la materia prima, con la naturaleza. Esto lo pueden ver en el campesinado, ¿no? Donde todavía queda campesinado. La actividad de mercado del campesino es secundaria. La economía campesina es fundamentalmente una economía de subsistencia. Y en todo caso comercia con los excedentes. No es una economía orientada hacia el mercado. Cuando el trabajador, este campesino, se vuelve trabajador urbano, pasa a estar obligado por necesidad económica, por necesidad material, a venderse como fuerza de trabajo en el mercado. Ya no tiene posibilidad de obtener el alimento, la vivienda, el abrigo, si no es a través del mercado. Y empieza un proceso de mercantilización de las relaciones sociales. Esto es decisivo, porque una de las tendencias que atraviesa toda la historia del capitalismo, mencioné la tendencia a la urbanización, a la industrialización, y otra de las tendencias va a ser la tendencia hacia la mercantilización. El capital necesita ir mercantilizando cada vez más esferas de la vida, ¿no? De la vida humana e incluso de la naturaleza. El momento decisivo se produce acá, cuando gran parte de la sociedad pasa a depender del mercado para reproducir su vida. ¿Por qué? Porque ya no tiene acceso a la tierra, ya no tiene acceso a los bosques, ya no tiene acceso al agua, ya no tiene acceso directo a la naturaleza. Nos volvimos seres urbanos. Como seres urbanos dependemos de ese mercado. Así que fíjense que es un hecho decisivo y fundamental, ¿no? Sobre todo porque no se detuvo. Continúa la migración del campo a la ciudad. En Argentina ya no es tan visible porque queda muy poco campesinado, pero si van a países todavía con poblaciones campesinas importantes, verán que el proceso no se ha detenido, salvo donde hubo políticas públicas muy decididas para mantener población en el campo, como es el caso paradigmático de algunos países europeos. Donde eso no existe, la tendencia del capitalismo es hacia la urbanización, ¿no? Hacia la expulsión de la población del campo hacia la ciudad. Por supuesto, esto va a ir acompañado de una ruptura del tejido comunitario donde se insertaba esa persona en la comunidad campesina y va a producir el fenómeno típicamente urbano de la anomia. Esto lo describe muy bien un sociólogo del siglo XIX llamado Emile Durkheim, uno de los padres de la sociología, ¿no? Con su estudio clásico sobre la anomia. La anomia es básicamente la falta de ese orden, de esa norma que te estructura la vida, ¿no? Es decir, queda un sujeto liberado de tradición, de normas, de comunidad, que en cierto sentido va a ser visto como una liberación, porque bueno, ya no tengo esos mandatos, pero en otro sentido va a ser visto como, bueno, se rompe la solidaridad, se rompe la organicidad, se rompe eso que constituía el tejido social. Y van a aparecer fenómenos nuevos, típicamente urbanos, como el fenómeno de la desocupación, la exclusión, la soledad. Esa es la dimensión, dije, económico-productiva. Veamos ahora qué pasa en el plano político. La otra cara de la doble revolución son las revoluciones burguesas. Bueno, perdón, en lo industrial no me quiero olvidar un punto clave, ¿no? La revolución industrial va a ir de la mano con la configuración de un orden mundial.
lógicamente. Un orden mundial que separa países industrializados de países primarios portadores. Esa división, si bien ahora se ha complejizado, porque entró el componente tecnológico y aparecen países que son proveedores de conocimiento, pero en su esencia, digamos, sigue siendo un elemento crucial, ¿no? En la separación de países, quienes tienen la capacidad productiva industrial y quienes están condenados a ser primarios portadores, ¿no? Con las consecuencias que eso tiene, lógicamente. Aquel país que tiene industria, tiene empleo, y al tener empleo, en general, todo mejora, ¿no? Sí. tenemos, tenemos una población con perspectivas, con mayor cohesión, con sentido de pertenencia. En un orden primario exportador lo que tenemos es una sociedad de muy baja complejidad, con grandes bolsones de exclusión, de pobreza, porque los segmentos primarios exportadores no generan mucho empleo, porque básicamente el orden internacional necesita que un país dependiente no genere mucho empleo, porque empleo que no se genera acá, se genera allá. En fin, hay mucho para hablar sobre eso, pero se nos iría por las ramas. La otra cara, dije, es la revolución política burguesa, cultural, que es básicamente el control de los aparatos estatales de parte de la burguesía, de la clase empresaria, que ya era la clase dominante en lo económico, era la clase dominante incluso en lo cultural, a partir de la Ilustración, pero que todavía le debía obligación a la antigua nobleza hereditaria, de sangre, que apoyaba su riqueza en el linaje, en la tierra. La burguesía ya no tenía interés en seguir debiendo obediencia a nadie, ni a la iglesia, ni a la nobleza, y mediante las revoluciones burguesas instaura un nuevo orden político, que es el orden de la burguesía. Lo que hoy denominaríamos las democracias liberales, aunque en el siglo XIX no hay prácticamente democracias liberales como las entendemos hoy, pero el proceso inicia ahí. Porque en general las revoluciones burguesas dan lugar a democracias eh, donde unos pocos podían votar. Las democracias de masas van a ser un producto ya del siglo XX y de las luchas de los movimientos obreros, populares, por acceder al derecho al voto, ¿no? Durante el siglo XIX tenemos democracias liberales en las cuales solo un sector reducido de la población, normalmente la burguesía, la clase propietaria, tenía derecho al voto y a la participación política. Entonces, esto también va a producir una sensación de desamparo muy grande en sociedades que estaban acostumbradas a figuras políticas muy fuertes, ¿no? Que son las figuras de la monarquía y la nobleza, que daban un orden asentado en una trascendencia, porque en definitiva el linaje y el poder hereditario emanaba de Dios, y la burguesía le corta la cabeza al rey y al mismo tiempo saca de juego a los fundamentos sagrados de la política, digamos así, e instaura fundamentos seculares, ¿no? El orden político emana exclusivamente del voto de la ciudadanía, ¿bien? Del pacto social, etcétera, etcétera. Entonces podemos decir que con la doble revolución culmina el proceso de secularización de la modernidad. Ya a partir de la doble revolución estamos en una sociedad plenamente burguesa. Y aquí empieza un poco la dialéctica de la cosa, porque cuando la sociedad burguesa se vuelve un hecho, la burguesía va a ir dejando atrás los resabios de humanismo, que fueron parte de la modernidad, como vimos en el encuentro pasado. Esos ideales de la cultura, esa aspiración a la perfectibilidad humana, van a ir siendo resabios cada vez más molestos para esa burguesía, cuyo único proyecto histórico va a ser la riqueza, el dios dinero, el éxito, el triunfo del capital.
Hay tensiones en el siglo XIX con esto, ¿eh? Uno puede ver discusiones donde se ve esta tensión entre una lógica netamente burguesa, capitalista, y la herencia de la modernidad que había recuperado el pensamiento grecolatino, más toda la influencia de la escolástica cristiana, ¿no? Hay una tensión ahí en todo el siglo XIX entre esa, dentro de la propia burguesía, ¿no? Entre esa tendencia hacia lo utilitario, lo capitalista, lo mercantil, y aquellos resabios de humanismo de larga data que eran parte de la tradición occidental. Digo que eran parte porque creo que hoy ya no queda nada en la burguesía. Esa tensión una ve en autores del siglo XIX, estoy pensando, por ejemplo, el cardenal Newman, una figura muy importante del pensamiento inglés, pensador sobre educación, santo de dos iglesias, hay que hacer mérito, es santo de la Iglesia Católica y de la Iglesia Anglicana, personaje muy particular Newman. Y ahí él discute fuertemente, ¿no? Cómo en propuestas educativas que se estaban haciendo de reforma de la educación en favor del capital, él va a defender la herencia humanista, ¿no? Y hay una tensión muy explícita en sus obras entre el humanismo que él defendía y la tendencia hacia el mercantilismo, el liberalismo económico en el ámbito de la educación. Hoy diríamos las teorías del capital humano, etc. Esa tensión ya se expresa en el siglo XIX. Y se va a expresar, por supuesto, en un Marx, ¿no? Marx un poco lo que hace con su obra formidable desde el punto de vista crítico, él lo que hace es desenmascarar a la burguesía, ¿no? Lo que hace es desenmascararla en el sentido de eliminar de un plumazo lo que quedaba de discurso humanista y revelar el corazón del capitalismo, que es la reproducción ampliada del capital. Si el capitalismo, esto Marx en muchas cosas acierta, en algunas le erra en su análisis, pero entre las cosas que acierta uno realmente queda deslumbrado, ¿no? Una de las cosas que acierta es el corazón del capital es la reproducción ampliada del capital. Es decir, que el capitalismo necesita permanentemente ampliarse. Si no se amplía, muere. El capitalismo, por la propia lógica de acumulación de la ganancia, no puede tener crecimiento cero. Con lo cual ahí ya vas a la discusión con teorías contemporáneas que ingenuamente, o a aquellos socialistas utópicos de inicios del siglo XIX, creen que es posible plantearse crecimiento cero en la humanidad. Marx dice, o te diría, eso no es posible en el capitalismo porque eso no sería capitalismo, ¿no? O sea, para poder hacerlo, habría que hacer otro modelo de sociedad que no es este. El capitalismo necesita inherentemente ampliarse y hasta el día de hoy esa ley se ha cumplido. Y esa ampliación se basa en procesos permanentes de concentración de la riqueza, segunda ley que no ha parado de cumplirse hasta el día de hoy, aumento de la pobreza relativa, es decir, concentración de la riqueza, pauperización, aumento de la desigualdad. El capital tiende a concentrarse cada vez más en un proceso, también lo dice Marx, incesante de revolución permanente de las fuerzas productivas. Es lo que decíamos hace un rato, la revolución industrial no se detuvo. Hoy diríamos es una revolución tecnoproductiva, ¿no? Ya no es solo industrial. O sea que ahí tenemos un autor que claramente desenmascara lo que quedaba de humanismo y muestra que este era el corazón del sistema que se estaba instaurando en el siglo XIX. Otro autor que en el siglo XIX va rápidamente a desenmascarar a la burguesía es Nietzsche, por supuesto. Nietzsche a fines del siglo XIX, posterior a Marx. Marx muere en 1883. Nietzsche muere en 1900, sus últimas obras son de 1890. Al final de su vida él enloquece, termina en un psiquiátrico internado. Nietzsche desenmascara la moral burguesa, ¿no? Va a desenmascarar una moral que encubre un sistema de dominación, ¿no? Dice esta moral de la igualdad, es una mentira. Acá lo que está viendo es el dominio del más fuerte. Aquí tenemos dos figuras muy importantes en la crítica temprana
a la sociedad burguesa, ¿no? Y después hay elementos para entender el cambio de mentalidad que se produce en el siglo XIX. Hay elementos propios del campo de la ciencia que van a trastocar definitivamente la imagen del ser humano y del ser humano en el cosmos, diríamos. Una figura crucial, creo yo, en esto es Darwin. Charles Darwin, con la teoría de la evolución de las especies, va a sumergir al ser humano en el barro de la naturaleza, ya no solo de la historia, ¿no? Ya veníamos enterrándonos en la historia, desde las filosofías de la historia, del siglo XVIII, incluso un poquito antes, algunos autores, pero todavía la humanidad se presentaba como algo distinto de la naturaleza. Con Darwin pasamos a ser una especie más producto de la evolución natural y de circunstancias azarosas de esa evolución. Con lo cual, el humanismo sufre un golpe muy importante, ¿no? Porque el humanismo se asentaba sobre una idea, sobre una imagen de lo humano que básicamente emanaba o bien de la imagen bíblica, de la creación a imagen y semejanza, o bien de la tradición greco-latina, que no es bíblica, pero que tenía un fundamento en un concepto de trascendencia, ¿no? De la idealidad, de lo absoluto, que era propio de esa concepción antigua. Con Darwin, la idea, que de hecho idea viene del griego eidos, viene de eidos, y eidos en latín es species. O sea que la especie de Darwin es la idea griega. La evolución de las especies muestra que lo que era la forma, la idea, que era lo absoluto en el mundo griego, ¿no? La forma aristotélica, la idea platónica, era algo que estaba fuera de la corrupción de lo material, era algo que era imperecedero, que era eterno. Con Darwin, las ideas se sumergen en la materialidad. Entonces el humanismo sufre un golpe muy fuerte, ¿no? ¿Cómo defender la singularidad humana ahora que somos monos evolucionados? Y el otro hecho científico muy significativo va a ser, por supuesto, la revolución científica de inicios del siglo XX, de la cuántica y la relatividad, que es al día de hoy el paradigma científico vigente en el ámbito de la física, de la mecánica, y que va a trastocar la imagen newtoniana, ¿no? Del tiempo y el espacio. Newton había planteado allá por el siglo XVIII las leyes del movimiento y había construido una imagen del universo en movimiento, pero dentro de un marco estático del espacio y el tiempo. De hecho, Newton usa una expresión que dice que el espacio y el tiempo son como la piel de Dios, ¿no? Sensorium Dei. Cuando emerge la nueva imagen del mundo, de la revolución relativista y cuántica de inicios del siglo XX, de repente hasta el tiempo y el espacio se vuelven relativos al punto de vista del observador. O sea, lo último que quedaba como absoluto, incluso en Kant, ¿no? En Kant, espacio y tiempo son categorías trascendentales, ¿no? Están, están fuera de la experiencia, vienen dados como algo absoluto. Bueno, esa imagen, eso va a ser alterado por la relatividad para el macrocosmos y por la cuántica para el microcosmos. Con un agregado, hasta el día de hoy no se han logrado unificar las leyes de la física para el microcosmos y el macrocosmos. Mientras que en el modelo newtoniano y en el modelo aristotélico anterior teníamos las mismas leyes que afectaban a los distintos niveles. Bueno, en Aristóteles es relativo esto, ¿no? A las esferas, pero bueno.
ya no iríamos por las ramas. En la nueva visión del mundo no hay leyes universales. Se aplican principios distintos al microcosmos y al macrocosmos, y esto ya hace colapsar definitivamente la epistemología moderna. Y por si fuera poco, por si fuera poco, tenemos a inicios del siglo XX un largo proceso de guerra entre los imperios europeos consolidados y emergentes y algunos imperios emergentes en el resto del mundo, ¿no? Me refiero fundamentalmente, como saben, a la Primera y Segunda Guerra Mundial, que pueden ser vistas como un único largo conflicto entre imperios consolidados, fundamentalmente Gran Bretaña, Francia, e imperios emergentes como Alemania, Japón, Italia, Estados Unidos y la Unión Soviética, que va a tener un rol particular, ¿no? Una historia un poco distinta. Las guerras mundiales van a ser, si ya venía el humanismo y la modernidad sufriendo golpes, pero avanzaba todavía cual Frankenstein, ¿no? Le estaban pegando de un lado, pegando del otro y todavía seguía más o menos en pie. Las guerras mundiales son realmente un golpe descomunal a la modernidad y al humanismo. ¿Por qué son un golpe tan fuerte? ¿Por qué son un golpe tan fuerte? Bueno, ni más ni menos que esa Europa que había irradiado por la fuerza de las armas, pero también por la fuerza de las ideas y por la fuerza de su supremacía técnica. Había irradiado un modelo de sociedad a escala mundial en el siglo XIX, donde Europa aparecía como el fin de la historia, aparecía como la región más evolucionada del mundo, que estaba en la era científica, mientras el resto del mundo estaba, decían los positivistas, ¿no? En una fase anterior de la humanidad. Es decir, esa Europa que se presentaba como el ideal a seguir, se desangró a lo largo de 30 años en un sinfín, en una espiral sin fin de destrucción, al punto tal que los primeros 50 años del siglo XX son la época más sangrienta de la historia humana. No hay otros 50 años así en toda la historia humana. Y esa época tan sangrienta, tan brutal, es ni más ni menos que producida por esa región que aparecía como el modelo a seguir, como la cuna de la modernidad, como el fin de la historia. Resultaba que el triunfo de la razón había conducido ni más ni menos que a la irracionalidad absoluta. Y esto produce una crisis tremenda de la cual aún no hemos salido. De hecho, de la Segunda Guerra Mundial uno va a ver emanar la posmodernidad, ¿no? La Segunda Guerra Mundial va a producir en el ámbito de la filosofía críticas furibundas a la modernidad. Una de ellas, quizá la más conocida, la de la Escuela de Frankfurt. Ahí tenemos autores como Max Horkheimer, Theodor Adorno, Walter Benjamin, Herbert Marcuse. Aunque no es de la escuela, pero es cercana, Hannah Arendt. En paralelo a ellos, sin ser de la escuela, pero muy importante en esta crítica, Martin Heidegger. Todos ellos van a producir una crítica muy dura hacia la modernidad. Y van a identificar en el triunfo de la razón de la modernidad la causa de la catástrofe, del holocausto, de la guerra. ¿Por qué? Lo que van a plantear básicamente, y estoy pensando en Crítica de la razón instrumental de Horkheimer o El hombre unidimensional de Marcuse, lo que van a plantear
básicamente es que la modernidad exacerbó un tipo de racionalidad, que no es toda la razón humana. La modernidad, también lo va a decir Heidegger, ¿no? En preguntas sobre la técnica. La modernidad exacerbó la racionalidad instrumental, la racionalidad técnica, la racionalidad de los medios, pero perdió en ese proceso la pregunta por los fines, perdió la racionalidad sustantiva, perdió, dice Marcuse, la bidimensionalidad de la razón, transformó la razón en unidimensional. Es una razón que resuelve problemas y no se pregunta los por qué ni los para qué. Es una razón incapaz de preguntarse por el sentido, diríamos en este curso. Es una razón que todo lo explica, pero que no sabe nada. En ese triunfo de la razón instrumental, estos autores, pienso ahora en Hannah Arendt, por ejemplo, ¿no? En el Eichmann en Jerusalén, en su análisis de funcionamiento de la maquinaria nazi, Hannah Arendt va a hablar, por ejemplo, de la banalidad del mal. ¿Qué es la banalidad del mal? Bueno, es este sujeto producto de la sociedad burguesa que forma parte de una gran maquinaria burocrática, que puede ser una maquinaria genocida o una maquinaria sin sentido, como el proceso de Kafka. Y ese sujeto que es parte de esa maquinaria no se pregunta nunca el por qué ni el para qué. Es la respuesta que da Adolf Eichmann en el juicio de Jerusalén, cuando lo juzgan por su participación en el holocausto nazi, y Eichmann dice, yo solo respondí a órdenes, obediencia debida, decían los militares en Argentina. Yo no me pregunto los por qué ni los para qué, solo respondo órdenes, solo sigo a la corriente, solo hago lo que hacen todos. Quien dice las cosas en estos términos es Heidegger, ¿no? Cuando Heidegger analiza las habladurías, le llama a él, las habladurías, él dice que el hombre burgués vive en la habladuría, pierde su vida interior, se vuelve incapaz de reflexionar, de meditar y vive la vida del uno, dice Heidegger. ¿Qué es el uno? El uno es ese sujeto objeto que aparece cuando uno dice, cuando uno hace lo que hacen todos, ¿no? Estos autores además van a estar dialogando, discutiendo con lo que van a ser los años 50, 60, 70 en los países ricos, en los países del norte, que van a ser las décadas de oro del capitalismo, los años keynesianos, los años del boom del consumo y de la inclusión de la clase trabajadora a través del consumo burgués a la sociedad burguesa. Hasta la Segunda, hasta la Segunda Guerra Mundial, la clase obrera no estaba integrada en la sociedad burguesa. Estamos hablando de la discusión de los países centrales, ¿eh? En América Latina es otro el contexto, es otra la discusión. Solo que lo que pasaba en los países centrales hace 50 años nos está pasando acá a nosotros, ¿no? Ahora. Siempre hay una especie de retraso, ¿no? De delay, donde los fenómenos centrales se expresan en la periferia con 20 o 30 años de distancia, ¿no? Pero lo que ellos estaban viendo es el avance de un modelo de sociedad, que es el American Way of Life, el estilo de vida americano, que es una sociedad de consumo, que es una sociedad individualista, que es una sociedad de la banalidad del mal, donde nadie se pregunta. Pienso, por ejemplo, en el estadounidense medio, ¿no? Que es parte de una gran maquinaria imperialista. Hoy lo estamos viendo desplazar sus barcos por el Caribe, amenazando países, bloqueando países. Y nadie se pregunta por esa maquinaria, ¿no? Por su rol en esa maquinaria. Esto es lo que Hannah Arendt diría, esta es la banalidad del mal, ¿no? Eso es vivir la habladuría, en términos de Heidegger.
Y estos autores van a identificar una gran insatisfacción en la sociedad burguesa. Horkheimer en particular profundiza en eso, ¿no? Por eso Horkheimer va a proponer un retorno a la teología, ¿no? Él va a plantear, bueno, necesitamos volver sobre las cuestiones teológicas para llenar ese vacío que está dejando el avance de la sociedad burguesa. Y de hecho, muchos indicadores que planteamos el primer encuentro de malestar y de crisis, si ustedes los rastrean en el tiempo, van a ver que en general llegan hacia los años 50, 60 y se empiezan a acentuar a medida que pasa el tiempo, ¿no? Y coincide, no por casualidad, en el mundo central, pero luego se expresa también en el mundo periférico, coincide con la crisis de las ideologías. Porque las ideologías eran todavía hijas de aquellas filosofías de la historia que abrevaban en el humanismo. Con la crisis de las ideologías cae la última promesa de comunidad de las sociedades burguesas y queda el individuo en la lucha de todos contra todos. Es este el modelo que se propone y es el modelo que en definitiva terminó triunfando, sobre todo a partir de la expansión de la última fase de la revolución industrial que hemos visto, que es la fase del silicio, la fase de la electrónica, de las tecnologías digitales, que no han creado los valores que hoy estamos viendo estas tecnologías. Es muy simplista decir, son estas tecnologías las que crean el individualismo o la hiperexposición o la pérdida de la intimidad. Hay una autora argentina muy buena, Paula Sibilia, que ella justamente muestra esto. Dice, no, ojo, los valores que estas tecnologías difunden ya estaban dándose en la sociedad. Lo que estas tecnologías hicieron fue potenciar esas tendencias hacia la dilución de la intimidad, la pérdida de la individualidad, la fusión en la habladuría. Quien analiza mucho en esta clave es Byung-Chul Han, ¿no? Él analiza, es un heideggeriano, también toma mucho de la escuela de Frankfurt, y él básicamente lo que hace es aplicar este tipo de reflexiones a la actualidad. No hay una novedad, hay una originalidad. Planteó en haber logrado decodificar algunos nodos de lo que está sucediendo. Pero básicamente lo mismo que estos autores identificaron hace 70 años, solo que hoy se expresa de esta manera digital. Entonces, la modernidad que había puesto de relieve la inmanencia frente a la trascendencia del espiritualismo medieval, pero que durante la modernidad esa inmanencia mantenía una trascendencia en los ideales de la cultura, en el humanismo, en la razón trascendental, en el proyecto de la perfectibilidad humana. Cuando eso se va diluyendo y queda solo la lógica del capital reproduciéndose a sí misma, la inmanencia se transforma en mundanidad. Esa es la mundanidad que describe Francisco. La mundanidad es la inmanencia sin trascendencia. Bueno, creo que ya he hablado demasiado y les di para que tengan, como dicen los chicos. Así que démonos un rato para intercambiar algunos pareceres, algunas reflexiones y bueno, eso sería contenido del encuentro de hoy. Sí, Santiago, Y por supuesto, Héctor. en el análisis de la industrialización hay algunos temas que creo que hay que tener en cuenta, que son producto, digamos, de esa historia que vos relatás del pensamiento y de cómo a partir de determinadas herramientas eh, hay proyectos de dominación de pueblos. Y esto tiene su raíz en las compañías de Indias, eh,
de Holanda y de Inglaterra, que no es que desaparecieron, sino que hoy tienen eh, otros rostros, digamos. En su momento, las compañías de India, de Inglaterra, son capaces de dominar pueblos como la India. Y aparte, estas compañías de India, acá en América, empiezan a influir en el consumo de nuestros habitantes. Por ejemplo, la bombacha de los gauchos es un rezago de los ejércitos ingleses allá en la India. La pava que usamos también es una importación que hacen los ingleses de la India. Y esas compañías de indias tienen ejércitos más poderosos que ejércitos de países, porque vía esos ejércitos dominan países africanos, países de Oriente, y son los que producen de alguna forma también esta revolución que después, digamos, los intelectuales tratamos o tratan de explicar, donde hay una realidad que está separada de la vida de los pueblos, dice. Es decir, el sentido de la historia se separa de la realidad de la vida de los pueblos. Y acá viene lo que yo me pregunto, no sé si se preguntan todos, es si este análisis que hacemos no está de alguna forma sesgado por el pensamiento occidental y se separa de la realidad que tiene que ver fundamentalmente con la teoría de la guerra, la teoría del poder. Hoy todavía están vigentes en el comercio mundial las 7 hermanas que dominan el comercio del petróleo y las 7 hermanas que, o más, creo que por ahí son 8, que dominan el comercio de los alimentos. Y estos pools de comercio, relacionados también con los fondos buitres, esto que conocemos, que son accionistas de estas empresas, son de alguna forma los que están llevando a esta nueva revolución, que creo que es una revolución cultural digital, a partir de plataformas, y que debemos tener una alerta eh, en, nuestro, en nuestro accionar. Bueno, una reflexión. Gracias, Héctor. Muy interesante, como siempre. ¿Quién más? Una cosita en base a lo que dice Héctor también. A mí se me disparan varias preguntas. Lo voy a tratar de sintetizarlas. La naturaleza del poder y qué capacidad tenemos para articular el poder, digo. Digo, ¿en qué sentido? Asumir la definición de la palabra poder. Bueno, en principio, eh, tratar de autodelimitarse o delimitarse en función de uno como integrante de otro colectivo, otro grupo, otra... Quiero decir, la naturaleza del poder que nos lleva a preguntarnos acerca de nosotros mismos y nuestro sentido como comunidad, por un lado. Por otro lado, ¿cómo impacta esto en la difuminación de estas cosas que para nosotros eran naturales, como tener un gobierno, tener un Estado y tener un país? ¿Y qué significa esto en la vida cotidiana? Porque si nosotros empezamos a ver alrededor, de verdad que la tendencia y lo que está llegando, no hacia lo que estamos yendo, yo creo que está presente, teniendo en cuenta este mecanismo de delay. Si esto no es una ventaja también para nosotros, asumirnos como pueblo, como dice Don Carletti, y qué tipo de identidad nos define, digamos, no solamente desde pensar, sino desde el hacer y pensar. Me parece que encontrar con esas características acerca de qué significa el poder, para quién y cómo, teniendo en cuenta
la magnitud de las cosas que están en juego, ¿no? Yo recuerdo, ahora entiendo, por ejemplo, que decía un autor en un libro acerca de la naturaleza de la técnica eh, en la dimensión bélica. Por ahí leía que la experiencia de Perón en las visitas a Europa en esos años tumultuosos de la preguerra y posguerra, más de la preguerra, le dio la certeza de cuáles eran las notas dominantes de lo que él iba a proponer después con la comunidad organizada. Eso, de qué manera hoy podemos interpelarnos con respecto a nuestra identidad sería. Gracias, José. ¿Quién más? Sí, ahí, perdón que intervenga de vuelta por ahí, pero como nadie habla, Perón decía que la acción del pensamiento se ha separado de la realidad de la vida de los pueblos. Y ahí, analizando un poco también otros aspectos, en este tema de dar la batalla, señalo el tema de la unidad del pueblo. A ver, eh, el eje central que plantea en su momento Stalin cuando da la lucha vuelve a la unidad del pueblo, a la madre Rusia. Es decir, deja de lado el marxismo y en medio de la guerra vuelve a la unidad del pueblo ruso. Lo mismo hace Mao Zedong cuando plantea que las contradicciones en el, pueblo en el seno del pueblo se resuelven no antagónicamente, donde está renunciando directamente a la lucha de clases, ya renuncia al marxismo. Y lo mismo hace en la guerra de Vietnam, Ho Chi Minh era, cuando plantea la unidad del pueblo vietnamita. O sea que la cuestión de la unidad del pueblo, la cuestión de la unidad del pueblo pasa a ser central, un eje central de nuestro pensamiento. Y creo que acercarnos a la realidad de la vida de los pueblos es pensar la unidad del pueblo. La Verónica. Bueno, dos o tres cositas simples, porque al lado de ustedes, chicos, soy un queso, pero bueno, lo que puedo aportar es que en este momento yo observo, bueno, estamos en Rosario, ¿no? Con toda la inseguridad que hay una vuelta como una expulsión de la gran ciudad de muchísima parte de la población que busca refugiarse en localidades vecinas con más contacto con la naturaleza, por más que sigan trabajando, ¿no es cierto? En cuestiones que los alejan, ¿no? No es el trabajo artesanal puramente. Ya hay, digamos, hay grupos que trabajan en cosas más artesanales también, pero hay como una vuelta, como una expulsión de las grandes ciudades por justamente este individualismo salvaje que lleva a muchísima violencia y muchísima inseguridad. Y bueno, eso lo veo constantemente porque, bueno, trabajo en dos localidades, en Ibarlucea y en Luis Palacios, y que están cerquita de Rosario. Sobre todo Luis Palacio, que está un poquito más lejos, la gente que vive ahí dice, somos un barrio privado, pero de puertas abiertas. Porque bueno, la plaza, el verde, buscan eso, ¿no es cierto? Trabajan en la ciudad, por ejemplo, en San Lorenzo o en Rosario, pero buscan estar ahí. Bueno, eso quería decir, ¿no? Como que hay una vuelta. Y después lo que está pasando, bueno, no solo acá, sino a nivel mundial, es como una continuidad de la guerra, de estas mismas guerras que venís describiendo, por una hegemonía, por consolidarse, por eliminar al contrincante. Y, y bueno, también pensaba, ¿no? Cuando se acusa a ciertos presidentes de violación de derechos humanos, cómo se miran esas violaciones de derechos humanos en una población como la nuestra, que no tiene derecho al trabajo, al alimento, a la medicación,
a la educación, a la salud, ¿no? Cómo se mide con varas distintas según los medios o quien lo diga. Bueno, nada más. ¿Quién más se anima? Miren que si no, Héctor toma la palabra. ¿Dónde está? Ah, se fue. Ahí está. Mirá si hay injerencia de los ingleses, que la muerte de Te Dorrego, dije, te una dije, carta que le debe que no les escriben a avisé. Lavalle, ya que me dijiste que la muerte de Dorrego es una carta que le escribe el embajador inglés a Lavalle, que está ahí dando vuelta la carta. Ahí tengo un texto, creo Y, que te lo y pasé. el tema de los jueces que no son elegidos más por el cabildo, lo puso Rivadavia copiando el sistema inglés. O sea que hasta Rivadavia, los jueces lo elegía el cabildo abierto. Después de Rivadavia, lo elige directamente el Poder Ejecutivo y después Urquiza lo termina institucionalizando con el sistema judicial que tenemos hoy totalmente corrupto. Ahí te dejo, Héctor, para que te entretengas un artículo sobre los hitos del neocolonialismo inglés. Bueno, entonces ya que estamos, lo asociaría en una lectura extemporánea de la Constitución del 94, digamos, ¿no? Y de qué se fue derivando a partir de ahí, ¿no? Y como dice la señora, qué defensa de los derechos humanos, en qué lugar y para quién, digamos. Bueno, no sé si alguien quiere tomar la palabra, si no, recojo alguna de las cosas que han dicho Héctor, Verónica y José. Bueno, Yo nada más, dale. nada más pensando en, bueno, en toda la charla, pensaba como, ¿había algún momento donde la historia podía tomar otro camino? Es como que se siente que es una maquinaria que no se puede parar y yo tengo la misma sensación ahora, ¿no? Como eh, podemos tener estos pensamientos y toda esta visión, ¿y qué hacemos? Buena pregunta. Muy buena pregunta, Melissa. Bueno, Héctor, está muy bueno lo que traes a colación de lo que son, en verdad, las primeras multinacionales, ¿no? La Compañía de Indias Neerlandesa, la primera multinacional en la historia. Y efectivamente, ahí está el germen del capitalismo, ¿no? Eh, Indudablemente, ahí está el germen del capitalismo. De las lógicas que luego se vuelven dominantes, no emergen de la noche a la mañana, no surgen en el siglo XIX, ¿no? Se van generando desde siglos anteriores. Incluso uno puede rastrearlo hasta el siglo XII o XIII, ¿no? Y si de hecho uno va a rastrear alguna de las bancas más importantes, como la banca Rothschild, que tiene sus raíces en esos siglos, porque ahí están los cimientos de la burguesía, ¿no? Sería motivo de un curso que podríamos hacer acerca de transición del feudalismo al capitalismo, que es un tema clásico de la historiografía, con muchas discusiones, pero uno puede ver ahí ese origen. Incluso para provocar, y no para tratarlo hoy, porque nos saca de tema, pero bueno, toca un tema que quiero tocar, así que lo voy a mencionar. El origen del capitalismo y de la burguesía también es el origen de la universidad. La universidad en su historia siempre estuvo asociada a la sociedad burguesa. No hemos tenido todavía capacidad de pensar una universidad para otro tipo de sociedad. Y esto tiene consecuencias muy importantes por el tipo de conocimiento que produce la universidad. Y ahí estaba lo de Héctor que traía una cita de Perón, ¿no? Un pensamiento separado del pueblo, ¿no? Que es como decir un pensamiento separado de la vida, ¿no? Y yo creo, y esto es una hipótesis mía, ¿eh? La tengo publicada en algún lado, eh, si quieren les comparto el artículo, pero cuando me pregunto cuál es el origen del mundo occidental, es decir, ¿dónde está lo propio de Occidente? ¿Qué es lo original de Occidente? Porque lo original no es la revolución científica del siglo XVII y XVIII, eso ya fue roto, esa mirada. Ya se sabe que esa revolución científica tiene antecedentes más o menos continuos dentro de Europa y en diálogo con otras culturas, con lo cual no es eso lo original. Entonces, ¿dónde está la originalidad de Occidente? Y yo creo que la originalidad de Occidente se produce en el seno de las universidades medievales del siglo XIII, cuando se separa la teología de la filosofía. Eso es algo que no había sucedido nunca. Separar los asuntos sagrados de los asuntos seculares.
que es el inicio de la secularización. Esa separación, que en el siglo XIII es el momento en que todavía se intenta conciliar esos dos planos, ¿no? Eso es Santo Tomás. Es el intento máximo de conciliación de fe y razón. Es lo máximo. Tenés otros grandes autores del siglo XIII, ¿no? El siglo XIII es la edad de oro de la escolástica, ¿no? Y el siglo XIV esto entra en crisis, porque se muestran las contradicciones que tienen estos intentos de síntesis. Y aparece Guillermo de Ockham, aparece Duns Scoto y otros autores que van a, desde la lógica fundamentalmente, van a desmoronar el edificio de la escolástica. Y ya estás ahí en el origen de Occidente, porque Occidente es básicamente la separación de lo sagrado de la razón. O sea, el origen de la unidimensionalidad de la razón está ahí. Para mí, esta es mi hipótesis, no la saco de ningún autor. Puede estar equivocada. Y donde vos eliminás lo sagrado, ya la razón no conoce límites. ¿Cómo autolimitas la razón? A través de un pacto, dice la burguesía. Bueno, el tema es que todo pacto está sujeto a revisión, por la fuerza o por la razón. La Constitución intenta hacer una especie de pacto sagrado, ¿no? Pero la Constitución sabemos que es letra muerta frente al poder real. Si ustedes se fijan, la Constitución, que es un invento liberal, la Constitución es un poco heredera del libro sagrado que existía en las sociedades antes de la modernidad, que era la existencia de un libro que ordenaba la vida social. La Constitución es un libro que ordena la vida social. Solo que al ser un libro sin fundamentos trascendentes, permanentemente está sujeta a las relaciones reales, ¿no? Del poder. No quiere decir que esto no pasara antes, solo que ahora sucede con una fuerza productiva mucho más grande, ¿no? Desplegada. Hay un tema. Uno de los autores que se aproxima a esta lectura es Horkheimer, ¿no? Horkheimer plantea que es preciso volver a establecer un diálogo entre filosofía y teología, que es la única forma, cree él, de ponerle un freno a la razón instrumental. Es decir, ya me adelanto a temas del encuentro 3, ¿no? Pero tenemos que lograr establecer algunas cosas mínimas como sagradas para toda la humanidad. Los derechos humanos un poco intentan eso, ¿no? Los derechos humanos un poco intentan eso, decir, bueno, a ver, hay cosas que no están sujetas a discusión, deben ser respetadas porque hay una dignidad en sí misma. El tema es que eso hemos visto que sucumbe frente al capital. Ahí está el gran problema, ¿no? Que todavía no ¿Nos encontramos una podés solución. poner en el chat el nombre de ese autor? Sí, sí, después los paso. Díganme Sí. después lo que quieran por el chat y lo paso. Lo último que quiero decir respecto a lo que dijo Héctor, después voy a tomar la cuestión de pueblo, pero un aspecto que quiero dejar en claro, no frente a Héctor, sino para que no haya una mala interpretación en general de lo que digo. Yo no tengo una posición romántico conservadora, antiindustrialista o anticientífica, para nada. Creo que es una etapa de la historia humana que además ocurrió y aconteció y es un punto de partida para cualquier proyecto posterior. Que no podemos pretender retroceder respecto a los avances de la sociedad industrial o científico-tecnológica. La pregunta del millón, que la abordaremos la clase que viene, yo no tengo una respuesta, si no sería, no estaría acá en mi casa, ¿no? Estaría dando esa respuesta por el mundo. Pero evidentemente hay que encontrar alguna especie de cauce, ¿no? De establecer determinados criterios. Perón decía restablecer una jerarquía de valores, ¿no? Algo así tiene que existir para que esa fuerza productiva y esa fuerza técnica se orienten en pos de la vida, en pos de la humanidad y no en pos del lucro incesante del capital, ¿no? Pero bueno, quiero aclarar con esto que no tengo una posición en absoluto antiindustrialista, ni anticientífica, ni antitecnológica. Sí creo que es preciso reordenar los criterios que guían a estas esferas, ¿no? La industria, y esto es bien, Marx lo dice con mucha claridad, ¿no? Y es muy interesante como lo dice, la industria es la posibilidad de la liberación humana, ¿no? Hasta la industria vivíamos dependiendo de situaciones muy precarias de vida, ¿no? Por eso la expectativa de vida humana antes de la revolución industrial era de poco más de 30 años. Hoy en el mundo la expectativa de vida humana es de 70, 80 años en gran parte del mundo, en otros países todavía menos, pero en general va hacia adelante.
Y eso no es, como dicen los libertarios, un triunfo del capitalismo. Eso es un triunfo de la humanidad. Y hay que reivindicarlo. Hay que reivindicar, por supuesto que sí. Es producto del conocimiento humano. José decía, o trajo a colación la pregunta sobre el poder. Hay mucho sobre ese tema. Eh, Hay una distinción bastante básica que la trabaja Dussel, la trabaja Rubendry y algunos otros autores, que es la distinción entre poder sobre y poder hacer, ¿no? Que plantean que la matriz del poder sobre es la idea del poder como dominación, o sea, el poder entendido como un poder sobre otro, que es la mirada liberal del poder, ¿no? Por eso mi libertad termina donde empieza la tuya, porque el poder es un ejercicio de poder sobre otro. Por lo tanto, hay que limitar ese poder sobre otro, porque el poder tiene esas características de imposición, ¿no? Es el modelo de la voluntad de poder de Nietzsche. Y el poder hacer, que sería la raíz más spinociana, que quedó perdida en Occidente, el poder hacer sería el poder que en cambio enfatiza la, la capacidad de hacer, ¿no? Y esa capacidad de hacer se potencia con el otro, no se niega con el otro, ¿no? Mientras que el poder sobre implica la negación del otro, porque el poder sobre del otro es un poder sobre mí. En cambio, el poder hacer crece en la comunidad, crece en el encuentro, crece en la colaboración, hasta un límite, por supuesto, ¿no? Lógico. A veces muchas manos en la masa hacen, ¿cómo dice la frase? Mi abuela la decía. Bueno, muchas manos en el plato hacen garabato, dice la frase. Muchas manos en el plato hacen garabato. Pero bueno, en esencia el poder hacer tiene que ver con enfatizar la capacidad creativa, productiva del ser humano, ¿no? Y esa distinción es importante porque además va de la mano con otra distinción acerca del poder. Y sobre ese tema te recomiendo, José, los episodios del podcast que trabajamos a Dussel. Hay uno que se llama Las tres constelaciones de la política, que trabaja estas cuestiones. Y después el curso de introducción a la filosofía de Dussel. Ahí algunas cuestiones estas las trabajamos con detalle. Y después, mejor que a mí, escucharlo a Dussel, ¿no? Explicando esto. Va a ser mucho mejor. Porque yo lo hago más simple a veces que el propio Dussel. Bueno, qué sé yo. Que es otra distinción importante en relación con el poder, es la distinción de poder como servicio, ¿no? Y poder como fin. Dussel ahí plantea que la idea del poder como servicio es una idea que viene del mundo semita, ¿no? Y que llega a nosotros a través de la tradición judeocristiana. Que es la idea de que el poder sirve, ¿no? El poderoso sirve, es un servidor. Y él después la ancla también en la tradición de los pueblos originarios, ¿no? Del mandar obedeciendo. Esa es la idea del poder como servicio. El que tiene un poder debe ser el mayor servidor. Que Francisco recupera mucho esa idea, ¿vieron? Y está en Jesús, ¿no? Está en el Evangelio. El otro poder es el poder como fin, el poder como fin en sí mismo. Obviamente va de la mano con la idea del poder sobre. Así que ahí tenés algunas caracterizaciones del poder. Nunca fue mi tema de expertise el poder, ¿eh? Nunca me profundicé demasiado más que esto en esa literatura. En una época se volvió como un tema muy, muy discutido, creo que un poco abstractamente, ¿no? Creo que muchos de estos autores les falta discutir en términos de factores de poder y de estrategias de poder. Donde ahí, cuando querés leer sobre estrategia, tenés que ir a los clásicos, a Mao, a Perón, a Clausewitz, porque realmente estos autores del poder de los últimos años no dicen nada muchas veces. Esa es mi humilde opinión. Pienso los Tony Negri, los Michael Hart, ¿no? Falta un poco, hasta el propio Dussel en algunas cosas, que es un poco abstracto. Creo que hace falta pensar estrategias, factores de poder, materialización del poder, porque si queremos fortalecer el poder hacer de los sectores populares, que es el poder popular, que es la liberación, tenemos que dar y trabajar sobre estrategias. La estrategia siempre debe estar históricamente situada, no puede ser estrategia abstracta. En fin. Después esta reflexión que hace sobre gobierno, Estado y país, bueno, es un poco el tema clásico, ¿no? De los últimos 30 años, globalización, ¿no? Crisis del Estado-Nación. La Constitución del 94, como mencionaste, efectivamente vino a tratar de desarticular el Estado-Nación. En parte lo hizo, hay que reconocerlo. No logramos revertir esa desarticulación del Estado Nacional, por ejemplo, en el sistema educativo, por ejemplo, en el sistema de salud.
por ejemplo, en la provincialización de los recursos naturales, todos elementos con tremendas consecuencias hasta la actualidad. Yo creo que el más grave de todos estos temas fue la provincialización de los recursos naturales, porque eso alimentó las cajas provinciales y hoy tenemos una fragmentación del sistema político institucional muy grande, donde las provincias tienen relaciones exteriores, donde las provincias tienen una autonomía, pero todas las provincias tienen caja propia muy grande, y además introducís un principio de diferencia entre provincias totalmente injustificado, porque una provincia como Formosa, que prácticamente no tiene recursos, más allá de algunos pozos declinantes de petróleo, versus provincias que sin ningún mérito específico tienen vaca muerta. O sea, ¿por qué vamos a hacer esa diferencia entre provincias? ¿No? Y eso es producto de la Constitución 94 y va a ser muy, muy, muy difícil de revertir. Porque para revertirlo en una Constitución necesitas que constituyentes de esas provincias voten a favor de quitar recursos a sus provincias. Realmente es muy, muy difícil. Es muy, muy difícil. Pero es un tema crucial, más en una Argentina tan primarizada, donde la energía tiene un papel cada vez más importante, la minería va a tener un papel cada vez más importante, y esto está dislocando todo el cuadro del Estado Nacional argentino. Fíjense, por ejemplo, hoy leí una nota que el boom de Vaca Muerta en este momento tiene un récord de exportación total, ¿no? Todo con tecnología estadounidense. Tenemos un vuelo directo en Neuquén, Houston, y trae toda la tecnología de fracking viene de Estados Unidos. Casi no hay tecnología argentina. Es desesperante. Y tan solo se crearon 7.000 puestos de trabajo. Es nada eso. Ese es un modelo primario exportador. Se genera muy pocos puestos de trabajo, no utilizas tecnología local, prácticamente no percibimos casi nada de impuestos, en fin. Y eso es en gran medida consecuencia de la Constitución del 94, que hay que decirlo, con tristeza lo digo, uno de los mayores operadores en favor de la provincialización de esos recursos fue Néstor Kirchner, en esa Constitución del 94, contado en el libro del Topo de Voto por Jorge Zapac. Se entendía, creo yo, que era un elemento favorable para una mayor democratización de los recursos del país. Desde ese punto de vista, eh, debió estar guiado por buenas intenciones. Pasa que creo que no se midió las consecuencias que eso podía tener, ¿no? Sobre el sistema político. Quizás se debió haber pensado en un sistema mixto, de cogestión de recursos, en fin. Pero este es un tema muy importante en el país, ¿eh? En Argentina este tema es crucial, es crucial. Y efectivamente hoy tenemos un Estado sumamente debilitado. Otro elemento que se debilita en los 90 fue el ejército, deja de ser un ejército nacional, desaparece la... Entonces vos tenías el Estado argentino que se había constituido básicamente sobre dos pilares, escuela y ejército, esa es la Argentina roquista. Después el peronismo le agrega algunos otros pilares, y los dos pilares que, constitutivos de los años, son desmantelados en los años 90, ¿no? Ejército y escuela. Entonces pasás a tener un Estado cada vez más descoyuntado, cada vez más fragmentado. Y detrás de la fragmentación del Estado lo que tenés es territorio liberado al capital internacional, básicamente. Si vos tenés un gobierno más proclive a la protección, limitás un poco eso, pero no lográs eliminarlo. Y si tenés un gobierno como el actual, que es absolutamente aperturista, directamente somos zona de sacrificio del capital internacional, del capital sobre todo anglo-estadounidense, ¿no? Es una apertura direccionada, ¿no? Esto hay que decirlo siempre. Vieron que es una apertura que no es una apertura todos por igual. No, es una apertura hacia un lado, ¿no? Es como que nos enfocan hacia un lado, que es el capital anglo-estadounidense, que es el gran ganador de esta etapa, ¿no? Y lógicamente esta desarticulación del Estado, esta desarticulación jurídica administrativa, va de la mano con la crisis que hoy tenemos como pueblo. Y esto conecta con lo que decía Héctor, y lo charlaremos la semana que viene. No va a ser una clase sobre este tema únicamente, vamos a charlar otras cosas, pero es un punto importantísimo, ¿no? La constitución de un pueblo. Y efectivamente, cuando vos desarticulaste todo eso, el pueblo se fragmenta, se debilita en su cohesión. Por eso el elemento central en la reconstrucción de un pueblo es hilvanar lo que está roto, ¿no? Recorrer el territorio, juntar sectores, establecer diálogo, volver a construir un tejido que ya no es un tejido social únicamente, es un tejido nacional, porque desaparece la idea de una nación común. Y de Yapa en un momento entraron discursos totalmente
eh, extemporáneos para la realidad argentina en relación con la plurinacionalidad, y eso generó para mí un gran desorden en Argentina porque confundió situaciones, trajo un concepto que es muy aplicable a otros países, a un país como la Argentina que sinceramente, y este es mi humilde punto de vista, podemos no estar de acuerdo, pero no tiene una situación de plurinacionalidad. Sí de plurietnicidad y sí de pluriculturalidad. Pero Argentina no tenía un reclamo de plurinacionalidad. Entonces, todo esto contribuyó por izquierda y por derecha a debilitar la idea de nación. Y creo que esto es lo que charlábamos al principio de este encuentro, es lo que hoy está generando una reacción de sectores de la juventud hacia el nacionalismo. Es como una reacción defensiva de un sistema inmunológico, digamos, que se defiende y que entiende que en lo nacional hay un elemento de potencia frente a esta situación de desarticulación de lo nacional, ¿no? Y ahí, bueno, ahí está un poco tu tercer tema, José, que lo charlaremos más adelante, acerca de la identidad y asumirnos como pueblo. Bueno, lo dejamos porque si no se nos va el tiempo. Y después vos reflexionabas acerca de la técnica en la guerra, y bueno, efectivamente, ¿no? Ese viaje de Perón ahí fue clave porque en la guerra siempre se evidencia lo más avanzado de la técnica, ¿no? Cuando la técnica emerge, siempre es una técnica asociada a la guerra y es una técnica secreta por una cuestión lógica. Bueno, le vas a dar tu desarrollo técnico, quién es tu potencial adversario, para que lo use en tu contra o se defienda de tu avance. Entonces, siempre, siempre, siempre la innovación técnica de punta está asociada al sector militar. Siempre. Luego derrama sobre otras esferas. Entonces, la investigación de punta siempre es secreta. Siempre. Está basada en acuerdos de confidencialidad, en secreto industrial. Por eso hay que estar muy atento a lo que sucede en ese plano, ¿no? Pero los países centrales, los que disputan dominación real, siempre están peleando en ese terreno, ¿no? Efectivamente. Hoy es un terreno que ya no es solamente la tierra de aire, la guerra de aire, agua y tierra, como era en su momento, las tres fuerzas. Ahora es espacio y ahora es ciberespacio, ¿no? Son los dos nuevos terrenos de la guerra que se han abierto. Y algunos hablan de un sexto terreno, ¿no? De un sexto plano de operaciones que es el cognitivo. Cuando uno ve la estructura de las Fuerzas Armadas de los países desarrollados, están planteando escenarios de aire, tierra y mar, espacio, ciberespacio y el plano cognitivo, en algunos casos como un plano distinto, ¿no? Ahí también hay algún material interesante para leer sobre el tema. Y después Verónica traía una reflexión también en relación con la vuelta a localidades más pequeñas. Bueno, eso lo podemos ver bien la semana que viene, efectivamente. Son reacciones individuales de búsqueda de un estilo de vida evidentemente más saludable, más conectado con la comunidad, con la naturaleza, que nos da cuenta de algo que charlaremos la semana que viene, ¿no? Que yo creo que en su esencia el ser humano no cambia y sigue anhelando la comunidad y sigue anhelando la naturaleza y sigue anhelando la armonía y requiere de la vida interior y requiere de momentos de soledad y requiere de la meditación y creer en algo trascendente, algo que te sostenga, que hay elementos que uno los ve con distintos ropajes, pero que reaparecen, ¿no? Caen las religiones tradicionales, pero emergen religiones de nuevo tipo y uno lo puede ver permanentemente. Pero eso lo charlaremos la semana que viene. Después ahí decía Verónica en relación con las distintas varas, bueno, por supuesto que sí, por supuesto que nada que agregar porque efectivamente es algo propio de una sociedad que, como decía Groucho Marx, ¿no? El principio dice, Groucho Marx decía, estos son mis principios, si no te gusta tengo estos otros, ¿no? Entonces, cuando uno no tiene una escala de valores asentada en algo trascendente, sencillamente todo es pragmático, todo es utilitario, todo puede ser modificado en función de un fin que a su vez siempre es un medio de otra cosa, ¿no? No hay finalidades eh, absolutas o trascendentes o que sostengan al individuo en una convicción más allá de un pragmatismo. El único fin que objetivamente uno observa en la sociedad capitalista es el fin de la ganancia y la riqueza. Realmente no hay otro. Todo lo demás se subordina a eso, directa o indirectamente. Dussel lo define como el proyecto de estar en la riqueza. Como que ese es el proyecto de la era. Y Melissa tiró una pregunta fantástica
fantástica. También ameritaría un curso completo pensar sobre este tema. Si la historia podía seguir otro camino. Bueno, ahí por supuesto entras a una discusión filosófica muy profunda, ¿no? Entre concepciones deterministas, como la del propio Hegel, por ejemplo, porque en Hegel la dialéctica es una dialéctica teleológica, ¿no? Apunta hacia un fin que ya está dado de antemano. Yo, en cambio, soy partidario de que la historia siempre está abierta, siempre está abierta. Creo que hay una dialéctica en la historia, pero no es una dialéctica predeterminada, sino que está siempre sujeta a la acción histórica. Por eso soy militante, por eso hago lo que hago, porque creo que es posible cambiar la historia. Y creo que la historia en muchos momentos, te diría que siempre está abierta a bifurcaciones y a distintos caminos, pero hay momentos cruciales, hitos, que uno identifica como momentos donde se estableció un sendero, digámoslo así, ¿no? Donde en una bifurcación la cosa se volcó para un lado y no para el otro. Eso efectivamente uno lo puede identificar en ciertos hitos. Ya que estamos en Argentina o hablando de Argentina, el 17 de octubre, ¿no? Si aparecía o no aparecía ese hito, la historia iba para un lado o para el otro. Si aparecía o no aparecía, ¿no? Determinado hito, bueno, la cosa era, si en 1806 la población argentina no repelía a los ingleses, bueno, la historia iba para otro lado. Hay momentos críticos, pero luego, digamos, en la cotidianeidad, que no son momentos críticos permanentemente, sino que son momentos cotidianos, más o menos banales, de todos modos, la humanidad siempre está abierta a cambios que hoy tampoco son, creo yo, dirigidos por nadie en particular, ¿no? Creo que no hay que alimentar una idea conspirativa ni la idea de amos absolutos que todo lo prevén y todo lo manejan. Ya eso creo que es insostenible. Sí hay grupos de interés, sí hay grupos de presión, algunos muy poderosos, otros menos, pero lo que tenemos en la realidad es eh, una suma de vectores de fuerza que están interactuando permanentemente, ¿no? Nosotros somos un vector también. Y la humanidad que busca tener una vida más tranquila y que no le hinchen y, y poder estar bien y estar en familia, es un vector. O sea, no hay que perder el sentido común en esas cosas, ¿no? La gente es un vector. El sentido común es un vector. Hay un compañero, un amigo vasco que siempre dice, ¿no? Si el capitalismo tiene que gastar tantas toneladas de películas y diarios y libros para convencernos de que somos seres egoístas, evidentemente es porque no lo somos, ¿no? Si tienen que, si tienen que taladrarnos todo el día la cabeza diciendo que somos eso, es porque hay un sustrato abajo que se resiste a eso. ¿Se dan cuenta? Hay un sustrato en la humanidad que es de la reciprocidad, del encuentro, del amor, ese es el sustrato. No es negar, por supuesto, que tenemos una dimensión también del egoísmo, de la lucha, por supuesto que sí, ¿no? Pero no somos demonios, tampoco somos ángeles, somos seres humanos, somos seres humanos. Y esa es nuestra riqueza, y esa es nuestra humanidad, y esa es nuestra particularidad. Y como humanidad que somos, estamos en un escenario siempre abierto, siempre abierto. Y esto también es un mensaje para una época tan cargada de escepticismo como la que estamos, ¿no? Es una época que parece aplastada. Y creo que el mayor aplastamiento en este momento viene si ustedes me lo permiten, de la sobreinformación, ¿no? Y de la sobresaturación de la cabeza humana, ¿no? Incluso si ustedes leen los manuales de guerra cognitiva, están publicados algunos, hay uno muy conocido de un francés de la OTAN, y el manual de guerra cognitiva lo que dice es que el primer paso es bombardear a una población para anular su capacidad de pensamiento. Entonces lo que hoy estamos viviendo, con este bombardeo de información, con este bombardeo La de las pantallas, sobreinformación. con este bombardeo de constante, ¿no? De esta sobrecarga cognitiva, como dice José, no es casualidad. No digo que haya una mente maquiavélica pensándolo todo, pero cuando fueron viendo que la cosa iba para ese lado y que era funcionar a ellos, la alimentaron, ¿no? Y la potenciaron. Bueno, ya nos fuimos por las ramas y estamos a tiempo. Por el chat les compartiré algunos de estos textos. Háganme acordar si me olvido de algún autor o algo y yo se lo comparto ahí, dónde conseguir incluso el material. ¿Eh? Bueno, muchas gracias y nos estamos Y viendo. una preguntita más, Dale. ¿después dónde queda si queremos volver a ver? Lo mando al chat, como hice la vez pasada.
lo subo al YouTube Ah, y nos habías mandado sí, al chat. Ok, queda en buenísimo. el canal de YouTube. Ah, cierto, cierto. Ok. Adiós.